¿Por qué no creer en la falsa doctrina que predican los mal llamados pentecostales unicitarios, que de pentecostales no tienen ni un pelo esta gente? Mis hermanos, esta gente predica a un Jesús ventrílogo. Esta gente enseña de que Jesús, cuando oraba, hablaba consigo mismo en la oración. Es decir, Jesús mismo se pedía y Jesús mismo se respondía a la oración. Pero antes de que piense de que son inventos míos, no. Aquí tenemos pruebas, tenemos evidencia de lo que en realidad predican los pseudo maestros unicitarios pentecostales, que vuelvo y digo, de pentecostales no tienen nada. Presta atención conmigo a este video y mira lo que ellos enseñan. Hola, ¿quieres aprender ventriloquía? Si es así, quédate con nosotros. ¿Quién es este Jesús que es Dios y es la vida eterna? Pues el mismo, aquel que estaba Jesús orándole. ¿Cómo así? Jesús orándose a sí mismo. Yo no te lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. Oh Señor, que te conozcan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que Jesucristo no se pudo mandar a sí mismo, que no se podía hablar a sí mismo, para que veas tú que sí se podía hablar a sí mismo. Pastor, si Jesús es el Padre, ¿con quién hablaba cuando oraba? Hay monólogos donde yo hablo conmigo mismo. Jesús hablaba consigo mismo, porque Jesús es que no es que se me ocurra, es que la Biblia dice que Él es el Padre. Jesús oraba desde su condición de hombre verdadero y auténtico, porque Él es el representante a favor de la raza humana. Entonces, desde la condición de un hombre, Jesús oraba, pero desde la condición de Espíritu Eterno que lo llena todo, Él responde la oración. Un solo Jesús. Se estaba clamando a sí mismo. No, es que nosotros no estamos diciendo que como Padre se clamaba a sí mismo. Mis santos hermanos se dieron cuenta. El señor Julio Clavijo predica de que Jesús se clamaba a sí mismo. El señor Libardo Narváez predica de que Jesús se clamaba a sí mismo, y de hecho predica de que Jesús se envió a sí mismo, cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Entonces, mire lo que esta gente predica. El señor José David Urrea predica de que Jesús oraba y él mismo se respondía la oración. El señor que vimos, que tiene creo que una página que se llama Radio, le hice la pregunta en una transmisión en vivo que tenían en esa cabina, y me respondió lo mismo, de que Jesús se respondía él mismo a la oración, que él mismo se oraba, que él mismo se respondía. ¿Con qué, hermano, sustentan ellos esto que ellos dicen? ¿Con qué sustentan ellos esto que ellos dicen? Hermano, les soy sincero, la Biblia no tiene un solo registro bíblico de que Jesús hablara consigo mismo, de que Jesús se clamara a sí mismo. La Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que Jesús le clamaba a su Padre, porque Jesús no es el Padre. Algo que ellos predican, pero que ya lo tocaremos en el siguiente punto. Veamos a continuación textos bíblicos, como lo es Lucas a la altura del capítulo 23, versículo 46. Jesús estando en la cruz, escucha bien, Jesús estando en la cruz, exclama y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para ellos el que está muriendo en la cruz es el Padre, porque para ellos no existe el Hijo. Sin embargo, Jesús en la cruz clama de que tiene un Padre y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y un capítulo más atrás, el mismo Jesús, orando en el Monte de los Olivos, se atreve a hacer una oración en la que le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Con quién estaba hablando Jesús? No estaba hablando con él mismo, estaba hablando con su Padre. Ahora, hemos demostrado por la Biblia de que Jesús no hablaba consigo mismo, de que Jesús no se respondía a la oración él mismo, de que era su Padre el que le respondía. Cuando Jesús se transfiguró y apareció Moisés y Elías, el Padre habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Entonces esta gente está desquiciada,
Los unicitarios están desquiciados predicando a un Jesús que no es el Jesús que está en las escrituras. Por eso es que el llamado es a que las personas que pertenecen a esa falsa doctrina escapen por la salvación de su alma. Ahora, punto número 2. Ellos predican de que Jesús es el Padre. ¿De dónde se agarran ellos? De la profecía de Isaías 9:6 y se agarran también del texto de Juan capítulo 14, donde Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis hermanos, Jesús nunca dijo de que él era el Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces los unicitarios pentecostales, hermanos, están desquiciados. Ellos, con la intención de demostrar que Jesús es el Padre, miran en los versículos algo que la Biblia no dice. Por ejemplo, el Evangelio de Juan se escribió aproximadamente 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Mas sin embargo, el escritor, el mismo apóstol Juan, que se le recostaba en el pecho a Jesús, se atreve a decir en el capítulo 6, versículo 46 de su evangelio, de que nadie ha visto al Padre. Nadie ha visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el que vino de Dios. ¿Cómo? Aquel que vino de Dios. ¿Quién fue el que vino de Dios? Jesús, su Hijo amado, tal cual como lo dice el Padre: este es mi Hijo amado. Algo que los pentecostales unicitarios no pueden predicar ni pueden hablar. Ellos no pueden predicar Juan 3:16, porque Juan 3:16 aclara y dice de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si ellos supieran lo que significa la palabra unigénito, hermanos, saldrían del error. Ahora, el verso siguiente dice: porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, Jesús está aclarando de que él no es el Padre. Jesús está aclarando de que él es el Hijo, de que nadie ha visto al Padre, pero el que lo ha visto a él también ha visto al Padre. Pero esto no quiere decir de que él sea el Padre. Ahora, nosotros podemos ver algo terrible en la secta Solo Sin Jesús, y es que ellos, con tal de querer demostrar algo que la Biblia no dice, hermano, son capaces de negar las escrituras. Por ejemplo, el texto que leímos de Juan 6:46, Juan 6:46 dice que nadie ha visto al Padre. El apóstol Pablo en Timoteo dice: nadie ha visto jamás a Dios, nadie ha visto al Padre. Y los unicitarios aseguran de que los apóstoles vieron al Padre. Hermano, esto es una locura terrible lo que esta gente enseña. Punto número 3 del por qué no podemos creer en esa falsa doctrina del solo Jesús unicitario. Porque la intención de todo esto es negar la existencia del Hijo de Dios. La intención de todo esto es negar la existencia del eterno Hijo de Dios. Mire, mi amado, la Biblia dice en la primera carta de Juan, a la altura del capítulo 2, que el anticristo es un mentiroso que niega que Jesús vino en carne. Y no solamente esto, niega al Hijo de Dios, lo niega. La Biblia dice que el anticristo niega al Hijo de Dios, y todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Aquel que confiesa al Hijo, este sí tiene al Padre. Entonces, los unicitarios son una doctrina guiada por un espíritu del anticristo, porque esta gente niega la existencia del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos no existe el Hijo, para ellos solamente existe el Padre, algo que la Biblia no respalda. Aleluya. La Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas totalmente distintas en la deidad del único Dios verdadero. Mis santos hermanos, somos Evangelio sin censura. No te dejes engañar del falso Jesús ventrílogo que predican los falsos unicitarios pentecostales solo sin Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.